Bienvenidos. Para decir yo trabajo en el Banco Central, ¿será correcto decir I work at the Central Bank or I work in the Central Bank? ¿Cuál opción es correcta? ¿O será lo mismo decir I am in the airport que I am at the airport? Definitivamente no es lo mismo. Cada preposición nos da una información completamente diferente. Hoy aprenderemos de una manera muy práctica el uso de estas tres preposiciones. No te pierdas el examen al final de la lección. Las preposiciones in, on, at se usan en 4 ámbitos diferentes para indicar posición, ubicación, tiempo y transporte. Veamos en detalle cada una de ellas. Usamos la preposición in para mostrar algo o a alguien en esta posición. The map is in the barrel. The mobile phone is in the bag. Usamos on para mostrar algo o alguien en esta posición. The book is on the table. The hat is on your head. Y usamos at para mostrar algo o alguien en esta posición. The cat is at the box. The car is at the house. En conclusión, cuando hablamos de posición, usamos in para mostrar personas, animales o cosas que están dentro, on encima y at en un punto muy cercano al que hacemos referencia. Ahora, hagamos claridad en un punto muy interesante y es por el cual se genera confusión en la mayoría de los estudiantes. Acá tenemos a María. Vamos a decir 3 cosas diferentes usando las preposiciones in, on, at. Primero, queremos indicar la posición de María. María está en el aeropuerto, está dentro. Usamos la preposición in. Maria is in the airport. Segundo, si queremos decir que María no está precisamente dentro del aeropuerto, pero está en un punto muy cercano al aeropuerto, usamos la preposición at. Maria is at the airport. Tercero, si queremos decir que María está dentro del aeropuerto, pero además está en una reunión con un grupo de personas, también usamos la preposición at. Maria is at a meeting. ¿Dónde? En el aeropuerto. At the airport. Pero acá, ¿por qué no usamos la preposición in? Podríamos usarla si lo que queremos es indicar solo la posición. Pero acá no queremos indicar la posición. No queremos decir que María está dentro, sobre o al lado del aeropuerto. Lo que queremos indicar es que María se encuentra en el aeropuerto ejecutando una actividad. Está en una reunión. Y además está en un lugar específico, el aeropuerto. La preposición at también se usa cuando queremos indicar que estamos ejecutando una actividad. Examples. She's at the party. Ella está en la fiesta. He's at the concert. Él está en el concierto. Y también se usa para indicar lugares específicos. I am at work. Estoy en el trabajo. I am at home. Estoy en casa. Ya aprendimos cómo usar in, on, at para indicar posición. Ahora veamos cómo las usamos para indicar ubicación. Usamos in con países, ciudades, estados, pueblos, barrios y puntos cardinales. I live in Colombia. My best friend lives in Mexico City. I have a house in the state of Florida. There is a park in the town. My house is located in the Rosales neighborhood. I am in the north. You are in the south. They are in the east. He is in the west. Usamos on con calles, avenidas, carreteras e islas.
There is a pharmacy on Oxford Street. The hospital is on First Avenue. There is a beautiful landscape on Glaciares Road. My parents live on an island. Y usamos at con direcciones específicas y para indicar un lugar específico, como tiendas, restaurantes, supermercados, oficinas, parques, etc. My mom's house is at 445 Oxford Street. I work at the Central Bank. I study at Princeton University. I shop at Nevada Supermarket. Ahora, hagamos claridad en un punto muy interesante. En estas oraciones indicamos lugares específicos: el Banco Central, la Universidad de Princeton y el Supermercado Nevada. Para estos lugares usamos exclusivamente la preposición at. Pero ¿qué sucede si estos lugares no son específicos? Dicho en otras palabras, no tienen nombre propio. Si en lugar de decir Banco Central, Universidad de Princeton y Supermercado Nevada, solo decimos banco, universidad y supermercado. Con nombres comunes podemos usar tanto la preposición at como in, teniendo presente que cuando usamos in indicamos bien sea la posición o que hacemos parte de algo. Si digo I work in a bank, indico que soy parte del banco, trabajo allí, soy trabajador. Y si usamos at, solo indicamos la ubicación. Sería incorrecto decir I work in the Central Bank. I study in the Princeton University. I shop in the Nevada Supermarket. Ya aprendimos cómo usar in, on, at para indicar posición y ubicación. Ahora veamos cómo las usamos para indicar tiempo. Usamos la preposición in en 5 escenarios. Primero, con los meses del año. The meeting is in April. The concert is in July. Con los meses del año siempre usamos letra mayúscula, capital letter. Segundo, usamos in con los años. We are in 2022. The party is in 2030. Para decir los años lo podemos hacer de dos formas. Primera, decimos los números de 2 en 2 cifras, 2030. O podemos decir el número completo, 2030. Tercero, con periodos largos del día. I wake up in the morning. I take a nap in the afternoon. I go out for dinner in the evening. Cuarto, usamos in con las estaciones del año. The sun shines in summer. It rains in spring. Quinto, usamos in con los siglos. We are in the 21st century. Maria was born in the 80s. Usamos la preposición on en 2 escenarios. Primero, con los días de la semana. I go to work on Fridays. The week starts on Monday. Con los días de la semana siempre usamos letra mayúscula, capital letter. Segundo, con fechas completas. The party is on December 21st, 2030. The concert is on July 25th, 2022. Por último, usamos at en 2 escenarios. Primero, para indicar la hora. I get up at 6 a.m. The pharmacy opens at 9 a.m. Segundo, en momentos específicos del día como a la hora del almuerzo, at lunchtime, al atardecer, at sunset, en la noche, at night, etc. I go home at lunchtime. I exercise at sunrise. Ya aprendimos cómo usar in, on, at para indicar posición, ubicación y tiempo. Ahora veamos cómo las usamos para indicar medios de transporte.
teniendo claro que para este caso no usamos la preposición at. Usamos in cuando estamos dentro de un vehículo, no podemos caminar dentro del mismo y además debemos permanecer sentados. Usualmente no hay espacio. In a car, in a taxi, in a truck, in a limousine. Usamos on cuando podemos caminar o desplazarnos dentro de un vehículo. Usualmente hay espacio. On a train, on a plane, on a ship. Ahora, si usamos medios de transporte donde literalmente estamos encima, también usamos la preposición on. On a horse, on a motorcycle, on a bike, on a skateboard, on a camel, etc. Usamos by cuando queremos indicar en qué medio de transporte nos movilizamos de un lugar a otro. By car, by taxi, by airplane, by ship, etc. También podemos usar expresiones como by road, por carretera, by sea, por mar, by air, por aire, by foot, a pie. En conclusión, usamos by cuando indicamos en qué medio de transporte nos movilizamos de un lugar a otro. Y lo usamos con todos los medios de transporte. Y usamos in and on cuando indicamos la posición, el lugar en que nos encontramos. Usamos in para medios de transporte donde no hay espacio para movilizarnos. Estamos sentados. Y usamos on cuando nos podemos movilizar, cuando podemos caminar. Y además estamos literalmente encima, sobre. ¿Cómo dirías en inglés, voy al trabajo en taxi? I go to work by taxi. I go to work by taxi. Voy a la oficina en carro. Estoy en un carro. I go to the office by car. I am in a car. I go to the office by car. I am in a car. Yo estudio los sábados. I study on Saturdays. I study on Saturdays. La fiesta es en la mañana a las 7 en punto. The party is in the morning at 7 o'clock. The party is in the morning at 7 o'clock. Voy a la casa a la hora del almuerzo. I go home at lunchtime. I go home at lunchtime. ¿Cuál de estas dos oraciones es correcta? Para lugares con nombres propios usamos exclusivamente at. I work at Nacho's Café. I work at Nacho's Café. Hay un hermoso parque en un pueblo en el norte de Colombia. There is a beautiful park in a town in the north of Colombia. There is a beautiful park in a town in the north of Colombia. ¿Qué preposición usarías para esta oración? David está en el río. Podríamos usar cualquiera de las tres. In, on, at. Si queremos decir que David está en un punto muy cercano al río,
usamos la preposición at. David is at the river. Si queremos decir que David está dentro del río, tal vez nadando, usamos la preposición in. David is in the river. Y si queremos decir que David efectivamente está en el río, pero en esta oportunidad en un bote, en un barco, en una canoa o simplemente sobre algo, usamos la preposición on. David is on the river. Laura está en la puerta. Laura is at the door. Laura is at the door. Gloria trabaja en el Banco Mundial. Va al trabajo en taxi y llega a casa en la noche. Comparte tu respuesta en la sección comentarios. If you like this video, please don't forget to subscribe, thumbs up, and leave a comment. I'll see you next time. Bye bye.